esta Biblia es de 1823. Si yo soy de la sexta generación, pertenece a mi antepasado, la primera generación, que vino en 1810. Y bueno, en la costumbre en las Biblias de las familias escocesas es poner los nacimientos y la fecha de nacimiento, evidentemente, bueno, pues también cuando muere, ¿no? Esto, en esta página de aquí, pues está desde 1820, pues la primera generación. Después está en la página anterior, en 1949, pues son desde Guillermo Macpherson, me casé en Barcelona. Esto está puesto por mi abuelo Guillermo. Y aquí, en esta anterior, es todos sus nietos, el que aparezco yo aquí, pues el 22 de mayo de 1964. Pues nosotros las primeras cartas que tenemos en el archivo, que es el que tenemos aquí, el que tengo aquí detrás y que estamos terminando de clasificar, son aproximadamente de 1810. Entonces nosotros por esa época calculamos que pudo venir al mismo tiempo que Wellington, pero el motivo por el que él vino es porque tenía él es de Inverness, del norte de Escocia, y tenía un amigo de su familia que se llamaba Bernard Shaw, que tenía un negocio en Cádiz, y yo creo que él fue el que le dijo pues que viniera a Cádiz, que había posibilidades de tener un futuro y de montar un negocio. Y él se viene para acá, yo creo que en 1810, empieza a trabajar con este señor en su despacho de consignaciones entonces era un negocio de comisiones, que entonces por lo visto no estaba mal visto lo de las comisiones, y por las escrituras que nosotros tenemos ahí en el archivo, él monta una sociedad suya aproximadamente en 1820 con un señor Lonegan, y lo que pasa es que digo que en esa época, en la época de Fernando VII, ellos se van a Gibraltar desde 1820 y vuelven en 1834. Entonces en esa época él conoce a su mujer y se casa. Él cuando viene aquí se llamaba Donald Macpherson, pero cuando se casa se hace católico y se cambia el nombre a Daniel. Encontramos una carta, hemos encontrado varias cartas, pero hay dos cartas interesantes, que una es de José María de Torrijos, del general Torrijos, que está escrita por Flores Calderón, que era su ayudante, en el que en primero le concede, le agradece su aportación económica para la lucha contra Fernando VII. Esa está escrita, me hace que es el 26 de noviembre de 1831. Torrijos desembarca en Málaga el 11 de diciembre y muere unos días después, prácticamente sea su última carta. Y también le concede, le hace una relación de las normas que van a regir la aduana entre Gibraltar y la Línea, que se la concede a mi antepasado y a otros socios más que debían de ser los que debían de regir la aduana. Es decir, que me imagino que él pondría dinero, pero que no lo haría tampoco de forma, por un fin, digamos, político, pero también pensando en establecer algún tipo de negocio. Al morir, su mujer muere en 1839, él muere en 1841, entonces el mayor de sus hijos me parece que tiene 18 o 19 años y se hace cargo del negocio. Su hermana mayor, que es Catalina Macpherson, pues ella se casa con un señor que se llama Diego Fernández de Montañés, que es un señor, de Cádiz, pero que es, entiendo que con una fortuna inmensa, que vive en Madrid. Donde ellos viven es el actual Banco de España, en Madrid. Y cuando Catalina, al morir sus padres, ella se lleva a su hermano pequeño y lo cría, ¿no? Entonces, ella lo cría aquí en Cádiz, pero cuando ya es mayor se lo lleva a Madrid, le firma un contrato llega a un acuerdo con este señor Diego Fernández de Montañés, está un año allí, al año se vuelve porque lo que quería era seguir estudiando la geología, porque es un autodidacta, pero está considerado junto con Domingo Urueta, pues uno de los padres de la geología en España, y fue incluso presidente del Ateneo en
en Madrid, y esa generación, pues te digo, Catalina se casó con este señor y es una escritora, no te digo a la altura de Pardo Bazán, pero que tiene unos libros publicados, que para esa época una mujer que escribía pues era bastante extraño. Incluso una vez nos preguntaron de una universidad pues si teníamos alguna relación con ella, y la verdad que lo desconocíamos, preguntamos en la Biblioteca Nacional, nos mandaron un libro que se llamaba Los zapatitos encarnados, que yo intenté leerme, pero de forma, es un tostón, pero bueno, que en fin, y esa generación, pues ahí son 3 varones, que son Daniel, que es ese señor de allí, si quieres después lo vemos, tiene otro hermano que se llama Guillermo, y tiene un hermano pequeño que es José. Guillermo vive en Sevilla y es un hombre muy activo, que fue cónsul de Inglaterra en Sevilla. El otro día nos mandaron un recorte de cuando el centenario del Sevilla Club de Fútbol, el primer partido que juega con el Recreativo de Huelva en Sevilla, pues Guillermo canta ópera en esa inauguración. Quiere decir que es un hombre muy... está considerado uno de los mejores traductores de Shakespeare, lo escribí con un sobrenombre que era Ossian. Y bueno, pues debe ser una gente bastante ilustrada, que mueve mucho, tiene mucha relación tanto con Inglaterra como aquí, y debe ver pues que hay una gran diferencia entre lo que se hace y se estudia en Inglaterra y lo que la gente hace o estudia, o bueno, las diferencias sociales que hay un poco que hay en España, ¿no? Entonces José tiene en la sociedad de historia, tiene una relación con Ginés de los Ríos, ellos inician, o por lo menos están muy implicados en lo que es la institución libre de enseñanza, y tienen una relación muy cercana con el padre de los Machado, que además creo que también se educó en Inglaterra, y después tienen una relación muy cercana con Domingo Orueta, que es un señor de Málaga, que es el que yo creo que le inicia un poco a José con todo el estudio de la geología, y el que hace, bueno, pues que se interesen y sean, digamos, dinamizadores de la cultura. También, bueno, es muy amigo hay uno de los está en el ayuntamiento en esta sala, forman una sociedad que se llama de La Esperanza, no me acuerdo exactamente cómo se llama, en la que, bueno, pues investigan, por ejemplo, las mareas, el efecto de la salina, el por qué se aterra el canal de la Carraca, hacen una serie de publicaciones y de investigaciones, tanto geológicas como geográficas de la bahía de Cádiz. Y bueno, ellos cuentan que para que José se pudiera ir a hacer lo que quisiera, pues le obligó a la familia a estar un año aquí en el negocio, trabajando en el negocio, y cuando lo hizo bastante bien, entonces ya le dejaron irse a Madrid a hacer todas sus investigaciones y bueno, y sus investigaciones sobre el tema geológico y todo la provincia de Ronda, en fin, y sobre todo ellos entiendo que eran darwinistas, con lo cual ahí hay una pelea entre lo que es el tema de la evolución y lo que es la religión, que yo creo que ellos se decantan claramente, junto con Ginés de los Ríos y todo esto, por lo que es la institución libre de enseñanza, por un poco ser más librepensadores que bajo esto de la iglesia, ¿no? Este martillo que tenemos aquí, que es un mallete masónico, no sabemos, yo no sé exactamente a qué generación pertenece, sí sé que está ahí en la caja fuerte desde hace muchos años, tiene todos los símbolos masónicos. Y bueno, yo lo que sé es que mi antepasado Donald, el que vino de Escocia, pues en su pelea, digamos, contra Fernando VII, está claro que la masonería tiene una influencia bastante importante. Mi antepasado con sus hijos, con sus 10 hijos, porque yo creo que hay una que muere con 2 años, vuelve a Cádiz en 1835, él fallece después en 1841, y su hijo Daniel, Macpherson Emas, sigue con el negocio y bueno, monta una sociedad de consignaciones, de aduanas, y yo creo que
como todo, pasa por altibajos hasta que él tiene, me parece que son, Daniel tiene 7 o 8 hijos y su hijo mayor, Enrique, es el que se queda, el que continúa con el negocio. Los nombran agentes de Lloyds en 1864, 850 años, hace un par de años, y bueno, pues la empresa alcanza cierto... yo te comentaba el otro día también que hay una nota de una relación cuando se levanta un estado de cuentas en 1864 en el que hay un préstamo a Juan Bautista Topete, que Juan Bautista Topete es un antepasado mío por otra parte de la familia. Y en esa época Juan Bautista Topete era el director del puerto de Cádiz, ¿no? Bueno, eso en 1864, cuando el levantamiento de Isabel II en 1868. O sea, de alguna otra forma, yo no sé por qué, pero siempre nos vemos implicados en algún tipo de pelea con la familia Borbón. Digo, mis padres, bueno, tienen una buena relación con el rey. Cuando yo encontré el documento, pues cometí la torpeza posiblemente de hacer una fotocopia y de mandárselo a don Juan Carlos, y le comentaba que no siempre había habido tan buena relación como la de mis padres con él, ¿no? Bueno, pues no es una anécdota un poco... no, por supuesto no me contestó, pero la próxima vez que se vio con mi madre le dijo que si le había salido uno de sus hijos republicanos. Y bueno, esa es la historia. Mi bisabuelo, ya Enrique Macpherson, él murió en 1912, me parece, murió bastante joven, y fue el que inició, bueno, hizo muchísimas cosas, pero yo creo que su principal actuación fue en las minas del Rif, en África. Ahí hubo como 2 empresas, una francesa y una española. También mi bisabuelo tuvo que, digamos, competir con el conde de Romanones, y la historia que cuentan es que él mandó a su chofer con monedas de plata a llegar al acuerdo con el CAIB, y Romanones lo que mandó fue un pagaré. Entonces mi bisabuelo consiguió retrasar el barco donde iba el emisario de Romanones, y cuando el CAIB tuvo que decidir, pues decidió evidentemente, o vio más las monedas que el pagaré. Y bueno, en cualquier caso, años después, o 2 o 3 años después, como la empresa era muy importante y necesitaba mucho capital, pues se hizo una unión entre los intereses del conde de Romanones y la familia. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ahí está el plano original de la mina. Ahí aparecen muchísimas carreteras dedicadas a generales de la época, o sea que ahí hay una imbricación, yo creo, muy cercana entre lo que es el interés de España como interés industrial y el interés de los militares. Hay incluso una anotación en un libro de contabilidad en el que hay 10.000 reales para un caballo para Alfonso XIII, quiere decir que debería de haber una relación muy cercana tanto entre el estamento militar y sobre todo, bueno, pues la empresa como empresa de las minas del Rif. Y mi abuelo Guillermo se queda al frente del negocio. Te hablaba antes, él fue concejal con Ramón de Carranza del año 27 al año 31. En esa época lo que tenemos, porque yo le di los archivos al Hotel Atlántico, pues está todo, digamos, la génesis del hotel, la sociedad que se crea de gaditanos para aportar el capital, que lo cede la compañía transatlántica, lo cede el Marqués de Comillas. Y entonces hacen un hotel. Él se trae a Churruca, que es un arquitecto de Barcelona, porque mi abuelo se casa con una señora de Barcelona que se llama, mi abuela, que es Vidal Topete, que por esa es la relación con Juan Bautista Topete, ¿no? Pero claro, es muy posterior a cuando yo te estoy hablando de ese apunte de 1864, de esos 10.000 reales. Con respecto a Topete, hay una carta que a mí me sorprende, en la que se la dirige a la hermana de la reina, a Isabel II,
casada con el duque de Montpensier, en el que bueno, pues el brigadier le dice ella le dice al brigadier pues que hace un mes que han salido y que lo echan de menos. O sea, que yo entiendo que tiene que haber una relación, no digo esto, sino entre Montpensier y Topete. No, evidentemente no creo que fuera el culpable de la muerte de Prim, pero bueno, ahí hay una relación de amistad que yo me imagino que la había, que existía evidentemente, porque la carta existe. Pero nosotros hemos sido, bueno, aparte de consignatarios, hemos sido armadores. Cuando la compañía transatlántica se instala, bueno, tiene su astillero en Matagorda, que es el inicio del astillero de Matagorda, pues nosotros teníamos el servicio de los vapores entre Cádiz y Matagorda. O sea, el personal del astillero iba en unos barcos que nosotros teníamos un contrato con la compañía transatlántica, se montaban en Cádiz y llegaban al astillero. La historia que cuentan es que entre los pasajeros, los trabajadores, en cada viaje se sorteaba un salario y el que le tocaba el salario pues se volvía con el botero. Me acuerdo de mi padre que se lo contaba a alguien en Bilbao, decía, hombre, pues en Bilbao trabajaría y ese día tendría 2 sueldos, en Cádiz posiblemente pues la vida, ya diciendo ya había ganado mi dinero, ya me puedo volver con el botero. Estoy hablando por parte de los Macpherson, por parte de mi madre. Mi abuelo Antonio pues él fue durante muchísimos años gerente de Pinillos, de la naviera Pinillos. Cuando termina su relación con Miguel Martínez de Pinillos, él monta su propia naviera, invierte, pues compra 2 o 3 barcos que hacen línea con el norte de España y el norte de Europa, y bueno, pues le dura una serie de años, pero es un negocio que no es tampoco resaltable por su productividad. Pero bueno, la relación con los barcos siempre, aquí aparte de la relación con agencia del Lloyds, te contaba el otro día que en el año, me parece 18, ahí hay una felicitación en la que mi antepasado, yo que ya el hermano de mi abuelo, felicita las navidades a los aliados y tal, y es porque habíamos sido acusados de ser pro-alemanes. Alguien nos quería quitar la agencia del Lloyds, alguien de Sevilla, y entonces pues acusó a mi antepasado de negociar con las empresas alemanas, y entonces pues que no éramos, diríamos, unos agentes del Lloyds apropiados por eso. Entonces tienen unos amigos en Gibraltar, que siguen siendo además amigos nuestros y siguen siendo agentes del Lloyds allí, que son en Midimosi, que escribieron una carta pues al Lloyds diciendo pues que éramos gente en la familia era de fiar, vamos, que no, a pesar de que hubiera algún cliente alemán, pues que no dudaban del patriotismo, ¿no? Y bueno, hay una carta escrita por mi antepasado en el que dice que habiendo nacido inglés y qué tal, pues que se ofendía muchísimo porque esas insinuaciones pudieran significar el fin de su representación como agencia del Lloyds y tal. El negocio siguió, yo creo que prácticamente era de las consignatarias más importantes que había en Cádiz. En el Centenario ahí hay un cuadro que está firmado por todos los trabajadores. Yo creo que había más de 150 trabajadores entre el personal de la oficina y el personal del muelle. Esta oficina seguía por ahí por la derecha, que era la casa del hermano de mi abuelo, y seguía por allí. En esa época había aduanas, había consignaciones, y después había una cuadrilla en el muelle de estibadores, de arrumbadores se representaban a las principales bodegas. Teníamos una sociedad conjunta con Domecq, que era una sociedad de exportación, después una relación familiar muy cercana con los Osborne. Hay unos Osborne Macpherson, o sea que está casado con una hermana hay un Osborne casado con una hermana de mi abuelo, que es una relación muy cercana, pues con todas las bodegas, y el negocio pues va relativamente bien, entre altibajos, me imagino, a lo largo de esa época, y en el año 80 y tantos se produce, hay una crisis importante, y eran socios mi padre y su hermano, y deciden entre los dos pues que uno de los dos se vaya de la empresa, y la empresa va decayendo, diríamos, en importancia, y prácticamente hasta que yo he llegado a estar solo prácticamente en la oficina. Ahora somos 7 personas, pero el negocio ha ido, digamos,
después de casi 200 años, pues ha habido de todo.